sencillo es Mateo 5:7, dice: bienaventurados los misericordiosos. Nosotros tenemos que aprender a entender para recibir su misericordia. La fe no es ciega. La fe es ver y creer las cosas que no son como si fuesen. Y cuando tú y yo entendamos y comprendamos su misericordia, podemos ser bienaventurados, podemos ser misericordiosos. Porque esa es una verdad escrita, dice: bienaventurados, bienaventurados los misericordiosos, porque nosotros alcanzaremos su misericordia. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, Dios quiere que recibamos, que vivamos y entendamos su misericordia. Así que esta mañana prepara tu corazón para que en ese lugar sea revelada la misericordia de Dios. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él sea quien nos dé esa revelación. Amado Padre, esta mañana que tu Espíritu Santo, que habita en nosotros, tenga la libertad de mostrarnos tu misericordia. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos, bienaventurados. Creo que tú y yo sabemos el significado profundo de bienaventurado. Una persona bienaventurada, pues la iglesia nos ha enseñado que es doblemente feliz. Sí, pero bienaventurados es más que eso. Es ser enormemente satisfecho. Bienaventurados los misericordiosos. Y ahí hay que hacer una pausa, porque muchos de nosotros, por ser llamados evangélicos, cristianos o como nos llamen, nos hemos dedicado a ser misericordiosos nosotros. Y a veces nos quitamos el pan literal de la boca para dárselo al necesitado. Y aquí adentro no queda una satisfacción. No me levanten la mano, pero ¿a cuánto les ha pasado que como dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, ahí andamos tratando de dar y hacer misericordia con gente que en lugar de aprovechar lo que tú le diste, ahora se vuelven como que ley, me tienes que dar. Eso nos dice las Escrituras. Bienaventurados los misericordiosos, porque todos los misericordiosos, dice la Escritura, que alcanzaremos misericordia. Y el único que es rico en misericordia es Dios. Entonces, esta mañana tienes que entender esta verdad. Misericordia es la bondad de Dios que se muestra a los que sufren. Y gracia es la bondad de Dios también para tener un corazón, fíjate, hermoso y bajarlo a los culpables que merecen castigo. Misericordia para los que sufren y gracia para los que merecen castigo. Tú y yo por gracia somos salvos, porque merecíamos la muerte, el castigo eterno, pero por gracia. Entonces la misericordia está enfocada para los que sufren. Y creo que ahí estamos muchos. Misericordia es para los que sufren. Por eso Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces entiende esta verdad, amada iglesia, amado pueblo de Dios. Tú no puedes dar misericordia si no la tienes. Y el único que tiene misericordia, dice la Escritura, es Dios.
Dios es rico en misericordia. Lo que tú vas a dar no es lo que es lo que Dios en ti va a dar. Ese es el mensaje que la iglesia debe de entender, porque la iglesia se ha encargado de hacer obra social. Y ahí anda haciendo obra social y se desgasta, y gente que a veces literal no tiene para comer, lo tiene que dar porque la iglesia tiene que hacer obra social. No, a Jesús nunca lo ves así. El único día que alimentó a 5,000 gentes con unos panes y unos peces, 5,000 sin contar mujeres y niños, era mucha gente. Al otro día, ahí están todos, hasta un poquito más, y Jesús se voltea y le dice: ¿ustedes me siguen? Porque comieron y se saciaron. Se sintieron ofendidos, se fueron. Y cuando se están yendo, los discípulos, lo has leído: Rabí, se están yendo, ¿y se quieren ir también ustedes? Y los discípulos dijeron: no, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? La iglesia no fue llamada para hacer obra social. La iglesia fue llamada para manifestar el reino de Dios y su justicia. Y cuando eso sucede, la obra social llega. Claro que sí llega. Jesús amaba, Jesús, todo eso, pero primero el reino. Por eso nosotros, para poder ser misericordiosos, necesitamos ir al que tiene mucha, el que es rico en misericordia, que es Dios. Las escrituras están llenas de esta descripción de la misericordia de Dios. En Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y mira la misericordia de Dios es eterna, porque dice: porque nunca, ¿sabes que nunca decayeron, faltaron sus misericordias? Nosotros como hijos de Dios vivimos misericordia todos los días hasta que nos muramos. No es una etapa que ya pasé misericordia, ahora estoy no, vivimos con misericordia, en misericordia y recibiendo misericordia, porque la misericordia de nuestro Dios, por ella no hemos sido consumidos, pero también dice que nunca decayó su misericordia, y no es un castigo. No fuimos consumidos. Imagínate que por la misericordia de Dios hoy se levantara Dios y dijera: no hay oxígeno, nos morimos. Hoy no hay sol, hoy no hay, nuevas son cada mañana su misericordia. Entonces esta verdad vemos la abundancia y que nunca decae, nunca falta. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. ¿Sabes que Dios se le mostró, se le reveló a Moisés como el Dios abundante en misericordia? Éxodo 34:6 dice: y pasando Dios delante de él, proclamó Moisés: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Esa revelación del Dios, cuando Moisés le ve las espaldas a Dios, ese es el clamor de Moisés, y dice: Jehová, su misericordia es abundante, pero también su fidelidad. Entonces la pregunta es: ¿de dónde surge un corazón misericordioso? Tenemos que aprender a diferenciar que nosotros no vivimos humanamente ya. Nacimos, los que hemos nacido del agua y del Espíritu, dice Dios en la Escritura que somos espirituales, somos espíritu. Por lo tanto, el amor que tú tienes hacia tus hijos, hacia tu esposo, tu esposa, no debe ser tu amor. José lo canta muy bien, mi generación lo escuchó muy bien, y nos poníamos así románticos, y el amor acaba, decía José. Y muchos, cuando fuimos jóvenes, cantamos eso y etcétera. Y sabes que él no se equivocó.
José José, cuando cantó esa canción, dijo una gran verdad: el amor acaba. Y se refería al amor humano, porque el amor humano es convenenciero. El amor divino es eterno. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y Dios, cuando está en ti y en mí, con ese amor puedo amar a mi esposa, y con ese amor me puede amar, y no ve la multitud de mis defectos, porque es en el amor de Dios. Por eso la definición bíblica de amor es: todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y no es un sacrificio, es una forma de vida espiritual. Exactamente es con la misericordia. Tú no puedes vivir en misericordia y tener misericordia de la gente de tu misericordia, porque es desgastante y te defrauda. ¿Qué no haces por dar y regalar? Y la gente, en lugar de decir gracias y cooperar y participar, se vuelven dependientes de eso, y el día que no le das, se van, porque es una misericordia humana. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos esa misericordia humana, sino la divina. La iglesia refleja misericordia, y la iglesia es el peor lugar donde no hay misericordia. ¿Quieren un ejemplo? Y no estoy hablando de nosotros, estoy hablando desde los tiempos antiguos. ¿Alguien ha oído hablar de Judas, el que entregó a Jesús? Cuando él se arrepiente, porque hubo un arrepentimiento genuino en él, cuando él tiene un arrepentimiento, va a ver a los sacerdotes de aquellos días y regresa el dinero. Dice: es que no estoy entregando sangre inocente. ¿Qué hizo la iglesia? Fue peor, porque allá tú. Y ni siquiera recibieron las monedas, y ni siquiera recibieron el arrepentimiento de Judas. ¿Sabes que así se comporta la iglesia hoy en día? Tantito un hermano cae en pecado, se tropieza, la iglesia lo hace trizas. Necesitamos ser una iglesia divina, diferente nosotros. Dos Ríos tiene que ser una iglesia madura y que está creciendo. No está diciendo Dios que no va a haber necesidades, problemas, pruebas. Ahorita cantábamos que si pasamos por el fuego, que si pasamos por el lodo, que si no vamos solos, misericordia va con nosotros, Dios va con nosotros. Y si se puede vencer ahí. Y cuando sale de ese escenario, de esa situación, fuerte en fe en Dios, le crees a Dios. Entonces la misericordia que Dios quiere que tú y yo tengamos está en 1 de Pedro 1:3. Mira qué hermoso dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué pasó? Nos hizo renacer. ¿Sabes qué está diciendo? Que por su gran misericordia tú y yo volvimos a nacer. Pero lo mejor de esto es que yo no nací de nuevo igualito como estaba. ¿Para qué sirve? A ver, vamos a tener un poquito de imaginación y sueños guajiros. A ver, si Dios te diera la oportunidad de nacer de nuevo, ¿cuántos años tienes? Bueno, esos años. Y ya eres adulto, no un viejito, pero ya eres una persona grande, y dijeras: oh, Dios me dio otra vez el chance de regresar. ¿Cómo se llama esa película que estamos viendo? Así bien espiritual, la del hoyo ese que se cae, La Brea. Miren, ve, en La Brea es una serie que le dan una oportunidad, lo llevan al pasado. Y yo pensé: ¿qué pasaría si a Jaime lo mandaran al pasado? ¿Te casarías con la misma? ¿A poco tú no tomarías una decisión de estudiar mejor, cambiar la carrera, dedicarle tiempo a tus hijos que ya crecieron y que ahorita grandes están fuera, y de haber dicho: híjoles, hubiera yo dedicado más tiempo a mis niños para disfrutar su crecimiento, qué sé yo?
¿Sabes? Dios te da esa oportunidad esta mañana en misericordia. Porque dice que por esa, mira cómo dice, grande misericordia nos hizo volver a nacer, pero no igual por los mismos defectos, nos hace nuevos. Él prometió darnos un corazón nuevo y poner un espíritu recto dentro de nosotros, porque el espíritu que traemos es el espíritu que viene de Adán. Está corrompido. Lo único que sabe hacer ese espíritu es lo malo, la envidia y todas esas cosas. Pero cuando Él nos hace renacer de nuevo, entonces su misericordia es una misericordia diferente. Fíjate, Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos. Y ahí está el renacimiento. Como mi Padre es misericordioso. Mi papá natural, que ya no está con nosotros, era bien enojón. Y cada vez que yo me enojaba con Angélica, le echaba la culpa a mi papá. Es que yo soy enojón porque así era mi papá. Si eso es cierto en tu vida, no has renacido de nuevo. Porque traes la herencia de tu papá o de tu mamá. Tú y yo tenemos que traer por la misericordia nueva, un nuevo renacimiento, pero ahora con el ADN de Dios. Por eso dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre. ¿Quién es tu Padre? Di conmigo, Dios. Dios es misericordioso, pues tú también, si es que tienes el ADN de Él. No voy a hacer como los chinos que imitas una así como que Dios te bendiga, hermano, bendiciones, hermano, y eres más falso que un billete de 15 pesos. No. Mira la escritura, tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. ¿Habrá alguien que pueda fabricar una misericordia como la de Dios? ¿Verdad que no? Y sin embargo, ¿qué hacemos? Nos esforzamos para ser como Jesús, para hablar como Jesús, para hacer el milagro de Jesús. Nunca vamos a poder. Tenemos que renacer por su misericordia. Y ese nuevo renacimiento es verdadero y es lo que te cambia a ti. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. En la Biblia hay una parábola que está en Mateo capítulo 18, vela en casa. Es una parábola de un siervo malo. Yo no sé qué tenía esa persona que le debía millones a su patrón. Millones. Y cuando el patrón lo llama, estoy parafraseando la Biblia, lo llama a hacer cuentas, se da cuenta que le debe muchísimo dinero. Ahí la Biblia dice 10,000 talentos de plata, o sea, millones de monedas de plata. Mucho dinero. Como no tiene con qué pagar, el dueño lo vende a él, a su esposa y a sus hijos para más o menos, fíjate nada más la cantidad que debía. Y el dueño le dice, ¿sabes qué? Pues te voy a tener que vender. Y a tu esposa y a tus hijos para que pues, ya no tienes más. Si tuvieras un coche, también se va el coche, una casa también se va. O sea, todo lo que tenía este hombre. ¿Y sabes qué hace este hombre? Apela a la misericordia del Señor y le dice, te voy a pagar. Y es movido a misericordia, dice la escritura, y le perdona la deuda millonaria. Y este hombre sale feliz y saliendo se encuentra a un amigo que le debía, dice la Biblia, 100 denarios, 1,000 pesos. Y le hace un pancho. Lo agarra y lo mete a la cárcel a su amigo que le debía nada. Se entera el dueño y lo manda a buscar. Mira lo que dice Mateo 18, verso 27. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Mira el verso 33. Ese Señor que le perdonó la deuda a ese siervo le dijo, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
quiero que recibas esta verdad. Es una parábola. Este hombre que le perdonaron una enorme deuda, aquí adentro no pasó nada. Aquí hubo una gratitud. Gracias, jefe. Gracias, patrón. Gracias, mi Señor. Y muchos de nosotros, Dios nos ha perdonado una vida terrible hasta el día de hoy, pero hasta aquí ha quedado. No ha bajado a las entrañas. Está aquí esa gratitud, está aquí en ese entendimiento. Dios me perdonó mis pecados, gracias. ¿Y por qué seguimos pecando? Y si Dios nos sanó de un cáncer, ¿por qué seguimos fumando? Si la cajetilla dice esto produce cáncer. Si Dios te tiene sostenido en la diabetes, ¿por qué sigues tomando mucha azúcar? Porque toda esa misericordia de Dios que tiene contigo y conmigo, nada más está aquí en la cabeza. Y cuando este hombre sana y se encuentra a un consiervo, dice la Biblia, no le perdona. ¿Por qué? Porque la misericordia del dueño de él, porque era su dueño, nada más quedó aquí, no bajó aquí. Y así está la iglesia hoy. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. Y no es cierto. No tienes trabajo, no tienes salud, etcétera. ¿Cómo que bendecido? ¿No deberías tú también tener misericordia? ¿Por qué no tuvo misericordia? Porque nunca la recibió. Recibió el efecto, pero nunca lo transformó a él. Tan así que cuando sale un cuate que le debe nada, lo mete a la cárcel. Mira lo que sucede en el verso 34. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok, gracias. Eso es importante, que se escuche bien allá abajo. Entonces su señor enojado. ¿Sabes quién es ese señor enojado? Di conmigo, Dios. Es que Dios es amor, sí, pero se enoja. Y no se enojan con los extraños, se enoja con sus hijos. Que siendo manifestadores de su misericordia, lo que menos mostramos es su misericordia. Mostramos la nuestra y queremos aplausos. Cuando tú haces un favor, quieres que se abran la ventana de los cielos y te aplauden y digan, wow, qué padre, qué bien lo hiciste. No, la misericordia de Dios no es así. Los aplausos no te los llevas tú, se los lleva Él. Porque es la misericordia de Él la que está operando. Tienes que entender esa verdad. Y dice ahí, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Imagínate una salvación tan grande que tú y yo tenemos hoy en día por la obra de Jesús en la cruz. Y al final, ni pecaste bien, ni disfrutaste la vida, y acabas en el infierno con los verdugos. Ponte abusado. Deja de vivir en tu misericordia y vamos a la misericordia de verdad, que nos hace renacer de nuevos, pero con la naturaleza de nuestro Padre. Él es rico en misericordia, los hijos también. El ejemplo que tenemos aquí en la tierra es Jesús. Y yo escogí un pasaje, no sé si lo tienes, Anita, en la Nueva Versión Internacional. A mí me gusta usar mucho la Reina Valera 60, pero buscando no encontré las palabras hasta que me fui a la Nueva Versión Internacional, Oseas 11:7. Miren lo que dice Oseas 11:7 en la Nueva Versión Internacional. Mi pueblo está decidido a rebelarse contra mí. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Gracias. Mi pueblo está decidido a rebelarse contra mí. Está hablando Dios. Aunque me invocan como, oh Altísimo, yo no lo voy a exaltar. ¿Cuántos así en la iglesia? Papito. Y no le haces caso a tu papito. Verso 8. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? ¿Cómo puedo entregarte como Adma? Adma es un pueblo que Dios lo entrega para que sea masacrado. ¿Cómo puedo hacer contigo como Cebollín? Cebollín es otro pueblo que Dios lo entregó para que fuera
desmembrado dentro de mí. El corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Yo quería que ustedes vieran esta parte, porque en otras versiones no dice entrañas, sino que habla de su interior. Pero es importante entender misericordia con las entrañas. A ver, chicos, allá, ¿han estado enamorados? Cuando están enamorados, ¿qué sienten en la panza? Maripositas. 14 de febrero van a sentir maripositas, pero no porque estén enamorados, porque no tienen dinero para comprarle a la novia, ¿eh? O al novio. Ok. Papás, ¿han estado angustiados? ¿Y qué sientes? Un hoyo en la panza. Fíjense, cuando un papá está angustiado, que te haga tu hijo, ¿no? No pasa la cosa en la cabeza. ¿Dónde pasa el asunto? ¿Dónde está la angustia? En las entrañas. Última, ¿has tenido miedo? ¿No se te hace un agujero aquí adentro cuando está pasando algo? No es aquí, es aquí. ¿Sabes que Jesús así también? Por eso Oseas está diciendo, es el libro más fresa, Oseas está diciendo, ¿cómo voy a ser malo contigo si se me conmueven las entrañas, Efraín y Israel? Dios dice en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas. Tú formaste mis entrañas. Ahora sí, Anita, vente a la Reina Valera 60 y quita eso. Gracias, amigo. Porque tú, Salmo 139, verso 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios nos puso entrañas. Y si aquí hay doctores, está la doctora Charito, la doctora Ana, el doctor Rubén, aquí hay doctores, acérquense con ellos. En los intestinos hay una serie de cosas que tiene un nombre medio raro que hace, que es el no sé qué de la felicidad. Yo estaba leyendo esto y decía, entonces yo quiero que entiendas algo. Cuando Dios formó nuestras entrañas, mira lo que dice un enorme ejemplo. ¿Se acuerdan del rey Salomón? ¿Se acuerdan la sabiduría que Dios le dio? ¿Se acuerdan de aquellas dos mujeres que tienen un hijo y una de ellas aplasta al hijo y se levanta en la noche y le quita al hijo y lo comienzan a pelear? Y van delante de Salomón y lo presentan, y Salomón no sabe, es un bebecito, no sabe de quién es la mamá realmente, porque las dos parieron. Si los hubieran revisado iban a decir, bueno, todos tienen los mismos síntomas, no tienen ¿de quién será el niño? Y dice, fíjate, me encanta porque 1 Reyes 3:26 dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey y dijo, Señor mío, dada esta el niño vivo y no lo mates. ¿Por qué dijo eso? Porque dice la Escritura que se conmovieron sus entrañas. La misericordia que hizo esta mujer, no nada más fue aquí la misericordia, se le movieron las entrañas a él. Y dijo, prefiero que mi hijo se vaya con otra señora, tenga otra madre, pero vivo. Y mira lo que hace la otra. Y dice, el siguiente verso, Anita, 27, dice, entonces el rey dice, dada aquella hijo vivo, no notes, ella es su madre. Porque la otra dijo, ni tú ni yo, pártenlo. No se le conmovieron las entrañas. A ver, su hijo está muerto. Le están dando otro hijo, se está robando otro hijo. Pero como no se mueven las entrañas, no aplica misericordia. El siervo malo que le perdonaron una deuda tan grande, no fue conmovido en las entrañas. Por eso cuando se le presenta un consiervo que le debe nada, no tiene misericordia, porque no se movieron las entrañas. Si tú vas a la Escritura, vas a ver cómo en Génesis 43:30, José, el soñador,
cuando ve entrar a sus hermanos a pedir comida en el palacio del rey, miren lo que dice la escritura. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Verso 31, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: póngale pan. Creo que si tú y yo fuéramos José, diríamos: el Dios de la venganza llegó. Voy a matar a mis hermanos porque ellos me vendieron, y toda esa historia tremenda. Pero se me conmovieron las entrañas porque la misericordia de Dios había entrado en su vida. Y fue poderosísimo porque sale del lugar donde están sus hermanos en el palacio y se va a su cámara y ahí llora, emocionado de ver a sus hermanos. ¿Cómo es tu vida cuando ves a un hermano que lo corrieron del trabajo, que está en el hospital enfermo, que necesita un ray, aquí nomás? La gente se para en la salida: Dios te bendiga, hermano, qué bueno que viniste. Ahí lo dejas parado y te vas. Porque no se te conmueven las entrañas. La iglesia está de cabeza porque no se le mueven las entrañas aquí con Jesús, el padre de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos papás hay aquí o cuántos hijos hemos tenido una mala actitud con nuestros padres? Que le hemos quitado la herencia, lo hemos dejado a pie, etc. Como el hijo pródigo que dijo: dame todo, y dejó al papá y se fue. Y lo gastó y hizo un desastre. Y el papá, siendo sabio, nunca lo fue a buscar. Eso es una enseñanza diferente, es otra prédica. Pero nunca lo fue a buscar. Dice la escritura: lo esperó. Eso es misericordia. Lo esperó. Y cuando dice la escritura, cuando lo vio venir, corrió. Y dice claramente, Lucas 15:20, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra en griego y hebreo que habla de que se le conmovieron las entrañas al padre. No le interesó el hacer el oso, no le interesó cómo y en qué condición venía su hijo. Venía sucio, mal vestido, apestoso, sin nada, y era la vergüenza de la familia. Y en la misericordia del papá se le conmovieron las entrañas y lo alcanza para que ya ese trayecto no sea más avergonzado por los ojos de la gente. Corre el papá porque se le conmovieron las entrañas. Y lo mismo pasó con el buen samaritano. El buen samaritano vive exactamente lo mismo. Pasó un sacerdote y no hizo nada. Pero pasó un samaritano. Y no nada más lo recogió y lo llevó y lo entregó a un lugar para que lo atendieran, sino digo: y si algo gasta, cuando yo regrese te pago. Esa es la misericordia, donde se te mueven las entrañas. Tú lo has vivido también con tus hijos. Hay hijos que parecen huérfanos. Les pagan las escuelas, los llevas a clase, le pagan la mejor escuela, haces un gran esfuerzo y reprueban. Y son los más brutos de la escuela. Yo era uno de esos. ¿Y qué le has dicho a tu hijo? Te voy a poner a trabajar. Y lo sacan de la escuela. Pero la misericordia de Dios opera en ti y se te mueven las entrañas. Y cuando dice: papi, quiero volver a estudiar, órale. Porque fuiste movido a misericordia, porque se te movieron las entrañas. Ahora, es bien importante esto, Entiende esta verdad. No es que las entrañas nos lleven a tomar decisiones. No te vayas a confundir. Ay, es que yo siento un nudo aquí, yo creo que no estamos diciendo eso. O sea, no es que aquí en la panza tengamos otro cerebro, no. Y lo que sí tenemos son dos estómagos, ¿no? Uno aquí y otro aquí. Y cuando tú comes,
Este está satisfecho, pero el de aquí comienza a decir, tengo hambre. Y por eso estamos gordos, porque tenemos dos cerebros. No estamos diciendo eso. Las entrañas se mueven en la misericordia de Dios, no en la tuya. Tú formaste mis entrañas. Todas tus cosas y las mías están escritas en el libro y ahí no falta ninguna de ellas. El Salmo 139 te explica bien cómo Dios te formó para que seas un hombre y una mujer de misericordia divina. No una misericordia natural, humana. No es así. A Jesús se le conmovían las entrañas al tener misericordia. Y misericordia es compasión. Misericordia es compasión. El samaritano en Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Se le movieron las entrañas cuando lo vio tirado. Ya había pasado un sacerdote, había pasado a la gente que podía ser movida a misericordia y nadie hizo nada, pero el samaritano sí. Y ese es el error, que la iglesia se siente como el buen samaritano, tratando de hacer cosas para sentirse bien. No, por eso están las entrañas. Es un equipo que hay ahí. Tú tienes que moverte en la misericordia de Dios y te lo confirma tu panza. ¿Has visto, conoces a alguien que necesita algo y que aquí adentro no hay nada? Pero cuando aquí adentro hay algo, no te interesa lo que cueste o el tiempo, tú vas. Sacrificas cosas porque eres movido a misericordia. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? ¿Cuál es el papel de nosotros? Después de aprender esto, tú tienes que comenzar a tener comunión con Dios, no una religión con Dios. Es una relación, comunión es una relación. Él dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Y nosotros le decimos, él está equivocado, sí podemos hacer. Y no es cierto. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Él es la vid verdadera y nosotros somos la rama, los pámpanos, y de nosotros sale ese fruto, y ese fruto es para que lo coma la gente, no para ti. No es para que te aplaudan a ti, es para que ese fruto que salió de ti, que viene de la vid verdadera, se lo coma la gente. A eso le llamo misericordia. No tu misericordia, la de Dios, pasando por tu vida. Obviamente que cuando esa misericordia pasa por tu vida, entonces se cumple eso. Bienaventurados los misericordiosos, porque mira la promesa, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que no caminemos en nuestra misericordia, es en la misericordia de Él. Pero la misericordia que Dios ya te dio, mucha, poquita, apenas la estás entendiendo, esa ponla en obra, para que entonces más misericordia de Él. Imagínate eso en tu trabajo, en tu deporte, en tu colonia. Pues imagínate. Es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la tierra, mírala gemir, esperando nuestra manifestación, la manifestación de los hijos. Mira cómo está la situación, no nada más en Tabasco, en el mundo entero. Está hablando de la venida de Dios por su iglesia. Y Él va a acortar los tiempos, porque si no acorta los tiempos, nadie va a ser salvo. Necesitamos participar de la misericordia de Dios para ser misericordiosos y alcanzar misericordia y ir con la gente. No vayas a buscarla, está cerca de ti, Dios te la puso cerca. Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes, tuvo misericordia, compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes cuánta gente hay así afuera? Pero no pueden ver a Dios porque nos ven a nosotros, que nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios, y nada que ver en nuestra forma de vida.
ocupados, metidos en las cosas nuestras. ¿Sabes que eso es lo que está pasando terriblemente hoy en día? La gente ocupada en lo suyo. Y cuando digo la gente, hablo de la iglesia. Hay gente que está aquí sentada y está pensando lo que va a hacer mañana lunes. Y cuando es lunes, está pensando lo que va a hacer el fin de semana. ¿Dónde se va a ir a descansar? Es lunes. Es lunes. Y ya está pensando el sábado. Le voy a decir al pastor que no voy porque es lunes. Y toda la semana la misericordia de Dios, la gran misericordia de Dios que derrama sobre ti, no la puedes ver. Porque estás viendo el día que te vas a donde sea, el mar, el sábado, etc. No disfrutas lo que tienes. ¿Tienen un ejemplo? Examen para las parejas. ¿De qué color son los aretes que trajo tu esposa hoy? No voltees. Dime. Para comenzar, no sabes si trajo aretes. Y tu esposa se arregla para ti. Y tú, bueno, ella tiene celular. Oye, ¿cómo se lo ve? Bien. ¿Me aprieta? Si le digo que sí, me mata. No. ¿Ah? ¿Y sabes que así estamos con Dios? Dios te dice, te voy a dar un trabajo nuevo. Voy a mandar mi currículum. Y Dios aquí, pues, te quiero bendecir. Porque estamos separados de Él. ¿Cómo dice el pasaje que comenzó esta plática? Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia se alcanza. ¿Cómo? Siendo misericordiosos. Por eso dice Dios, si en lo poco eres fiel, te doy más. Si tú eres fiel en esa misericordia que Dios ya te dio, te va a dar más. En lo mucho te pondré. Y así, cuando voltees a ver, eres un hombre que manifiesta la misericordia de Dios, la verdadera misericordia. Yo quiero terminar con este último pasaje que está en Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú? Qué hermosa palabra. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Creo que todos hemos hecho algo malo hoy, no ayer, hoy, y que no deberíamos de haberlo hecho. Creo que sí. Si tú te levantaste y no fuiste capaz de decir: Señor, gracias por el nuevo día, mira qué hermoso día nos dio Dios, espectacular, un sol precioso y una temperatura para Tabasco deliciosa, 23 grados, bajo en la mañana. Y tú te paraste y lo primero que hiciste fue abriste tu celular a ver qué. Nada más es abrir el bendito celular. ¿Qué Dios como tú? Que perdona, que en lugar de haber abierto el celular, levanté mi mano y dije: Padre, gracias por haberme despertado, gracias por la noche, gracias por eso. Ahí donde yo vivo, estaba yo checando el chat, dice: oigan, anoche hubo balazos. Buenas cohetes. Lo que haya sido, Dios guardó mi vida y la de mi esposa. Entonces te levántate y dile: Padre, gracias. Si no lo haces, eres malo. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, eso es maldad. Y dice: ¿qué Dios como tú? Dios dijo: no oraste primero. Te voy a ponchar el carro. Él no es así, decía. Él es misericordioso. Y dice que olvida el pecado del remanente de su heredad. Nosotros somos sus herederos. Dios es su heredero. Dios tiene un heredero que es Cristo y nosotros estamos ahí. Somos coherederos con Cristo. Somos el remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. Mira las entrañas de papá. Se deleita en su misericordia. Siguiente verso, el 18. Él volverá a tener misericordia de nosotros.
Abraza esa verdad, iglesia, porque Él volverá a tener misericordia de nosotros, va a sepultar nuestras iniquidades y los va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Todos lo que cometimos y los que vamos, todos Él lo va a echar en lo profundo. Oiga, vamos a movernos en esa misericordia. En esa misericordia santa, santísima, que nos tiene a nosotros de pie. A los grandes, a los pequeños, a los viejos, a los jóvenes, a los niños. Su misericordia es para esta casa y para tu descendencia. Alguien tiene que decir amén. Sí, amén, Señor. Esa misericordia yo la quiero recibir hoy. Esta mañana, los que entendieron el mensaje, pónganse de pie, tomen su misericordia y tiren a la basura. Tiren a la basura su misericordia, para que al tirar a la basura tu misericordia, puedas recibir la misericordia de Él. Si tu cartera está llena de dinero, ya no le cabe más. ¿Qué tienes que hacer para que le quepa más dinero? Sácalo. Para que tengas una camisa nueva, tira la vieja. Ojo, no vayan a pérense. Ahí está Job. Ahí está Job. Dios permitió que Satanás le quitara la riqueza, le quitara los hijos, le quitara hasta la salud, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que le dejó Dios a Job? La mujer, esa no se le quitó. Así que no se apunten, amén, Señor, voy a tirar la mía para que me den una nueva. Te van a tirar a ti, ponte abusado. Así que no, es que la gente va a la mecha, o sea, toma la palabra de lo que le conviene. Ay, que el pastor dice que hay que tirar a la vieja. No. El Señor nos amarra y no. Recibe esta verdad. Él, ¿quién es Él? Mi papá, volverá a tener misericordia de mí. Y hoy Él va a sepultar no la de mis iniquidades. No las mis iniquidades, y va a echar en lo profundo del mar mis pecados. Eso es la misericordia de Dios. Yo quiero ser un bienaventurado. Bienaventurados los misericordiosos. Si este día Dios tomó todo lo que no sirve de ti y lo depositó en lo profundo del mar, quedaste vacío, limpio, pero ordenado. Permítele a Dios llenar tu vida de su misericordia. Que se te muevan las entrañas cuando quieras bendecir a alguien con una palabra, orando a las 9. No dejes de orar a las 9 de la noche en tu casa. Clama a Dios, intercede para que esto que estamos viviendo no se va a terminar, se va a empeorar, pero alcance a muchos que están perdidos. Son los escenarios que Dios usa para que muchos vengan a misericordia. Y ahí estamos tú y estamos yo participando de la misericordia de Dios. Recibe esta verdad, bienaventurados los misericordiosos, porque vamos a alcanzar su misericordia. Así que toma la mano de tu esposo, de tu esposa, del que está a tu lado, y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar y que al hablar con nuestro Padre se muevan nuestras entrañas por gratitud. Mírate perdonado, mírate limpio, mírate santo, mírate amado por Dios, porque así es su misericordia, es rica y es abundante. Mírate así. No importa cómo te mire la gente, lo importante es cómo te mira Él. Él te mira en misericordia. Recíbela. Y recibe su promesa, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzaremos, recibiremos su misericordia. Padre, gracias. Gracias por hablarnos esta mañana a tus hijos. Y que esto que hemos recibido hoy, Padre, que tú nos has hablado, sea vivencial. Lo vivamos todos los días de nuestra vida, Padre. Que podamos vivir esta verdad, que seamos misericordiosos como tú eres nuestro Padre misericordioso con nosotros. Y que cada vez que nos ensuciemos,
que nos caigamos, que nos tropecemos, corramos al trono de la gracia, al trono de misericordia para encontrar el oportuno socorro. Porque tus puertas están abiertas para recibirnos. Gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste en la cruz para que esa misericordia llegara a tus hijos, a tus hermanos, amado Señor. Gracias, Señor Jesús. Y que tu Espíritu Santo nos redarguya todos los días y nos dé la guianza, Señor, tu Espíritu Santo, a vivir y caminar en misericordia. Tu misericordia. La misericordia de nuestro Padre Celestial. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos creyéndolo, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea.